Así que bueno, el Señor es muy bueno, yo no tanto, pero su misericordia es infinita. Amén. Este mensaje que el Señor me daba ha bendecido mucho mi vida y espero que también bendiga mucho la tuya. Amén. Así que bueno, vamos a entrar directamente en materia. Y la semana pasada, ¿de qué se estuvo predicando? ¿De qué se estuvo hablando la semana pasada? De la amargura, de la sanidad. Hablaba de una serie de situaciones que nos impedían muchas veces avanzar o recibir lo que viene de Dios, ¿verdad? Si no te acuerdas mucho, te invito a que la puedas ver en YouTube, la puedas masticar otra vez en los grupos de café los martes, pero es una palabra muy buena y va a tener segunda parte, ahí os lo dejo, ¿no? vendrá pronto esa segunda parte, pero sí es verdad que hablaba de romper herencias, de tomar las decisiones correctas, ¿verdad? Se puso unos cuantos ejemplos de decisiones que no eran tan correctas y la finalidad era poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y yo masticando esa palabra y mirando y digo, bueno, ¿cómo hacemos eso? ¿No? ¿Cómo podemos recibir esa sanidad? ¿Cómo podemos hacer eso? Y claro, yo muchas veces se me puede ocurrir a lo mejor preguntarle al Señor, ¿no? Que sería... Y yo muchas veces cuando le pregunto cosas al Señor, yo me lo imagino igual que la persona que voy a poner en este vídeo. ¿Cómo que sale negocio, papi? No sé, pregúntale el cartel, capaz que te sepa contestar bien. Oh, bueno, te estoy preguntando bien. Casi nada, ¿no? Le pregunta la traducción al español. Le pregunta que cuánto sale el gorro. Y ahora aquí en la pantalla se ve mal, pero en el vídeo se ve grande el número, que está lejos y lo veo yo desde aquí. Imagínate, enorme el precio, ¿no? Y le pregunta al dependiente que cuánto cuesta. Claro, el dependiente está harto de escribir carteles y colgarlos por todos lados y de preguntarle al cartel, ¿no? Y yo muchas veces pienso que cuando nosotros le preguntamos al Señor cosas que ya están escritas, muchas veces nos tiene que responder un poco de la misma manera, ¿no? Pregúntale a la Biblia, ¿no? Y yo pregunto, ¿ignoramos lo que está escrito? ¿Sí? Parece que sí. No sé cuántos se han dado cuenta, pero hay un cartel enorme que te pega en la frente cuando vas a entrar en la iglesia que pone que está prohibido por la ley de protección de datos tomar fotos, tomar vídeos y todas estas cosas, ¿no? Esas son las leyes que ponen ahora. Pero todos los meses siempre hay alguien que saca fotos o graba vídeos, ¿no? Y claro, a mí me da igual, podéis sacar las que queráis, pero si alguien no ha firmado la protección de datos no tiene por qué salir en ninguna foto, las oficiales, ¿no? Pero bueno, el tema aparte es que parece que sí, que muchas veces ignoramos lo que está escrito, ¿no? Y la verdad que yo estaba intentando buscar vídeos que fueran más claros, de esto que pone en la entrada en no vendemos hielo y ponen 7 carteles y la persona llega hasta el mostrador y pregunta por hielo, ¿no? Entonces, si hay cosas que el Señor nos ha dejado escritas y qué privilegio que podemos tener la palabra a disposición, porque recordemos que no todo el mundo tenía acceso a la Biblia, ¿no? Sin embargo, nosotros la tenemos y la tenemos en todos los formatos, en el móvil, en la tablet, en el ordenador, la tenemos en papel, en audio, ya está de todas las formas. Y sin embargo, muchas veces no le hacemos tanto caso o no vamos a buscar allí, ¿no? Y yo pregunto entonces, ¿por qué preguntamos? Si lo tenemos escrito, ¿por qué preguntamos? ¿No? Bueno, la respuesta, yo no sé si vosotros sois como yo soy de preguntar mucho, ¿no? Pero la respuesta es porque nos gusta lo fácil, nos gusta lo inmediato, ¿verdad? Nos gusta lo cómodo, nos gusta más construir sobre la arena que sobre la roca, nos gustan pillar atajos, no sé si se entiende, ¿no? Nos gusta la puerta ancha en vez de la puerta estrecha. Y es una verdad que nosotros nos gusta ser de esta manera, pero las cosas de Dios no funcionan así. Entonces, cuanto antes lo aprendamos, mejor nos irá en nuestro caminar, ¿no? Entonces digo, bueno, vale, Rafa, ¿qué hay que hacer entonces? Si encima no pueden ni preguntar, ¿no? Bueno, pues yo aconsejo que hagamos lo que dice el salmista, que lo vamos a leer ahora en el Salmo 27:4, pero quiero dejarte una premisa, una máxima, una frase, no sé, llámalo como quieras, pero esta es de las típicas que te la tienes que guardar, ¿no? Y este es el mensaje que el Señor ponía en mi corazón. No busques lo nuevo de Dios si no estás haciendo lo básico de Dios, ¿vale? Realmente este es el único mensaje que yo tengo. Si quieres me voy ya y nos despedimos. Pero bueno, como está feo cortar una prédica en 5 minutos, vamos a desarrollar un poco, ¿no? De qué va esto de lo básico. Pero realmente muchas veces, y estamos acostumbrándonos en este cristianismo cómodo, a buscar nuevas formas, por eso se titula así este mensaje, a buscar nuevas formas de llegar al Señor, nuevas formas de hacer su voluntad o nuevas formas de conducirnos por la vida. Y la verdad es que no hay que inventar
lo que ya está escrito. No tenemos que pensar cómo inventar el fuego si el fuego ya está. No tenemos que inventar cómo hacer rodar algo si la rueda ya existe. Podremos ver otras cosas. Podemos ver si hacer una rueda más grande o más pequeña, pero no nos centremos en hacer nuevo lo que ya está escrito, ¿no? Entonces, como digo, guárdate esta frase y el salmista dice en el Salmo 27:4, dice David, una cosa he demandado a Jehová, le he pedido a Dios, esta buscaré, él lo va a buscar. Dice que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué significa eso de inquirir? Ese verbo raro que hay ahí, ¿no? Bueno, pues inquirir, el diccionario, la RAE, lo define como indagar o tratar de averiguar algo, ¿vale? Eso es inquirir, tratar de averiguar algo. Y dice el diccionario, especialmente haciendo preguntas. Entonces, alguien que hace preguntas está buscando respuestas, ¿no? Porque si no, uno no hace preguntas para tirarlas al aire, ¿no? Entonces, David lo que está diciendo es que vengamos a la presencia del Señor a buscar respuestas, ¿no? Que vengamos al templo, pero a inquirir, no a pasar el domingo, a ver un rato a mi amigo Roque y al pastor, sino a inquirir la presencia del Señor, a buscar qué es lo que el Señor tiene para nosotros, ¿no? Y a mí uno de los principios que más me gusta del Señor es que dice que las armas que Dios tiene, ¿no? En 2 de Corintios 10, 4 y 5, dice que las armas son, bueno, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces a mí este principio me gusta mucho porque eso significa que para los cabezones como yo hay esperanza, ¿no? Todavía el Señor puede destruir fortalezas, todavía el Señor puede destruir cosas que me impiden avanzar o recibir lo que es de Dios, por darle un poquito de continuidad a lo que veníamos antes. Entonces, la pregunta que yo quiero hacerte en esta mañana es, ¿quieres que Dios te hable? ¿Sí? Pues entonces vamos a orar, que creo que es la mejor manera de empezar a hacerlo, y vamos a ver cómo es esto de que Dios nos hable, cómo es esto de encontrarnos con Dios. Amén. Y es un poco el tema que vamos a desarrollar. Así que oramos, pon las manos en tu cabeza si quieres y Señor, te pedimos Padre en esta mañana, Señor, que tú nos ayudes, Jesús, a poder alinear, Señor, nuestra mente y nuestro corazón contigo, Señor. Que abra, Señor, nuestros ojos, Señor, y nuestros oídos espirituales, Señor, para recibir lo que tú tienes hoy para mí en esta mañana, Señor. Aquí somos muchas personas, Señor, pero tú tienes una palabra para cada uno, Señor, de los que estamos aquí, Jesús. Así que te pedimos, Señor, que te lleven las distracciones, Señor, los problemas que puedan estar dándonos vueltas en la cabeza, Señor, y podamos concentrarnos, Señor, en lo que tú tienes para nosotros, Señor. Hoy te decimos, Señor, que hemos venido a tu casa, Señor, a inquirir tus respuestas, Señor, a inquirir lo que tú tienes para nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿estáis preparados? Esta era la introducción o el único mensaje, como digo. Yo podría haber terminado ya, pero vamos a ver qué es esto del encuentro con Dios. Y quiero que abras el libro de Isaías, capítulo 6. Vamos a leer el versículo del 1 al 9, al comienzo del 9, ¿no? Por eso pone una A. Y quiero, aunque luego vamos a leer más pasajes bíblicos, quiero que dejen marcado ese, porque vamos a estar volviendo continuamente a este pasaje, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo en Isaías podemos definir lo que es tener un encuentro con Dios. Qué cosas, qué pasos, ¿Qué sucede cuando se tiene un encuentro con Dios, ¿no? Y es bastante llamativo porque en este libro que vamos a leer ahora hay 6 partes que resaltan estos puntos, ¿sí? ¿Lo tenemos todos? Dice, en el año que murió el rey Uzías, está hablando el profeta Isaías, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, son unos ángeles, ¿no? Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos.
toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¿qué dijo Isaías? ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, y le dice las cosas que tiene que decir, ¿no? Pero fíjate qué tremendo es este pasaje, porque Isaías, normalmente cuando uno lo lee la primera vez, dice, pues se ve que ha cenado mucho por la noche y ha empezado a alucinar, ¿no? Está teniendo sueños raros Isaías, pero no es solo lo que él percibía o lo que él sentía, sino que los quiciales de la puerta se estaban rajando y la casa se estaba llenando de humo. O sea que ahí estaba pasando algo sobrenatural. Algo que no tenía explicación. En un momento dado Isaías puede decir, bueno, me estoy volviendo loco, pero las cosas que están pasando en la casa estaban pasando, ¿no? En el lugar donde él estaba. Entonces, aquí sucede algo muy llamativo en este encuentro que Isaías tiene con el Señor. Y yo quiero que vayamos descifrando y desmenuzando un poco este texto, ¿sí? ¿Estáis preparados? Los que tenéis ahí para apuntar, podéis ir clasificando, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros vemos en este texto es que Isaías dice, vi yo al Señor, ¿no? Lo primero que hace, vi yo al Señor, y lo primero que vemos es un encuentro, ¿no? Lo primero que Isaías tiene con el Señor es un encuentro. Vamos a leer Génesis capítulo 28 del 10 al 22 y luego Génesis capítulo 32 del 22 al 31, y quiero que lo leáis con atención porque vamos a ver qué diferencia hay entre uno y otro, ¿sí? Génesis 28, cuando lo tengas di lo tengo, cuando lo tengas y el que está a tu lado no lo tenga, dile apúrate. Génesis 28, dice Génesis 28, versículo del 10 al 22. Dice, estamos hablando de la historia de Jacob, ¿vale? Que es un personaje bastante peculiar. Dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabeza y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Tremenda promesa, ¿no? Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo. Y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal. Y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti.
interesante este diálogo, ¿no? O esta situación que había vivido Jacob con el Señor, ¿no? Y ahora quiero que vayamos a Génesis 32. Vamos a ver si vemos alguna diferencia con este que acabamos de leer, ¿no? Del 22 al 31. ¿Lo tenemos? Muy bien. Y se levantó Jacob aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dije, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel. Bueno, eso ya no es importante, ¿no? Hasta el 31. Bueno, que los hijos de Israel no comen esa parte del tendón, ¿no? Pero no es lo interesante. Es la historia que tiene Jacob con este varón, ¿no? Este varón, este ángel de Dios, bueno, de alguna manera estaba peleando con Dios mismo en esta situación, ¿no? Y yo quiero que vosotros me podáis decir si vemos alguna diferencia entre estos 2 pasajes. ¿Qué tiene de diferente? ¿Qué vemos raro en uno, qué vemos raro en otro? ¿Mejor en uno, mejor en otro? Muy bien. Muy bien, yo eso le he puesto el nombre de experiencia contra encuentro. Lo que Jacob tuvo al principio fue una experiencia con Dios. Tuvo un sueño que era de Dios. Él estaba viendo a Dios y Dios le estaba dando una promesa. Nada de eso sucedió y eso sucede hoy también. Qué bueno es cuando uno sueña sueños que son de Dios y Dios te revela cosas. Sin embargo, ahí daba un poco la clave. Cuando Jacob vive esa experiencia, ¿no? En Betel, en esa experiencia él recibe una promesa y luego de alguna manera medio rara, ¿no? Pero hace como una especie de compromiso o un voto. Pone muchas condiciones, ¿no? Bueno, si me va bien, si vuelvo con comida, si no me pasa nada, tú serás mi Dios, ¿no? Pero de alguna manera hace un poco ese voto, a raíz de la experiencia que había tenido con Dios. Sin embargo, si nosotros seguimos leyendo la historia en Génesis, vemos que después de eso Jacob seguía haciendo de las suyas. O sea, justo antes de eso él había traicionado a su hermano, lo había engañado de una manera mala, mal, ¿no? Y justo después de eso él tiene esta experiencia con Dios en Betel. Y cuando sale, pues se va a hacer jugarretas con su luego futuro suegro, ¿no? Y el suegro pues se la juega a él también, ¿no? Y al final entre bandidos se entienden, ¿no? Pero sucede una trama, una serie de historias que, bueno, al final, como decía, parece que tampoco había pasado gran cosa. Sí, había tenido un sueño de Dios, había tenido una promesa de Dios, que Dios no falla a sus promesas. Sin embargo, Jacob seguía más o menos igual. ¿Cuál es la diferencia con el encuentro que tuvo en Peniel? No sé si estoy cambiando los nombres, ¿está bien? Sí. ¿Cuál fue el encuentro que tuvo en Peniel? Son 2 cosas. Lo primero es que Jacob ya nunca más fue Jacob. Le cambiaron el nombre, le cambiaron la identidad. Ya no serás Jacob, ahora serás Israel. Y entonces cuando Jacob vuelve, me imagino, con su familia, con sus amigos, Jacob, no, ya no me llamo Jacob. ¿Cómo que no te llamas Jacob? No, he tenido un encuentro con Dios. Pero no solo le cambia el nombre, sino que dice algo más, ¿no? Y es que a partir de ahí, cojeaba. Entonces, aunque él no abriera la boca, ya la gente veía a Jacob. ¿Qué te pasa? ¿Por qué cojeas? Cojeo porque he tenido un encuentro con Dios. Entonces, lo que marca la diferencia entre un encuentro y una experiencia es que cuando uno tiene un encuentro con el Señor, se produce un cambio.
cambia la manera de caminar, cambia tu persona, cambia todo, lo transforma. Y cuando Jacob tuvo esa experiencia, luego siguió haciendo sus tretas con Labán. Pero cuando Jacob tuvo un encuentro, lo que viene justo después es la reconciliación con su hermano. Y un pasaje tremendo, porque con todo el poderío, con todo lo que tenían, lo ves postrado con toda su familia detrás ante su hermano, arrepentido por la jugarreta que le había hecho. Y el hermano, en vez de venir con el hacha, con el bate, vino a darle un abrazo. Qué tremendo es lo que hace el Señor cuando uno permite que el Señor obre en nuestras vidas. Pero eso solo sucede con los encuentros, no con las experiencias. ¿Y sabes qué es lo triste? Que estamos acostumbrándonos en este cristianismo cómodo a buscar las experiencias de Dios. Queremos ir a un evento grande para tener una experiencia con Dios. Queremos ir a un concierto super gospel, no sé qué, para tener una experiencia con Dios. Pero en el momento en el que Dios quiere empezar a trabajar, ahí hacemos un poco el esquivo, ¿no? Entonces, esta es la diferencia, es que produce un cambio, ¿no? En la identidad y en el caminar. Me encanta lo que dice en el versículo 29. Vi yo al Señor y fue librada mi alma. ¿Cuántos quieren que su alma sea librada? Pues para eso hay que ver al Señor. No hay que vivir experiencias, ni siquiera es por venir más veces a la iglesia vas a vivir esa experiencia. Hay que inquirir, hay que buscar esas respuestas de Dios, ¿no? Vi al Señor y fue librada mi alma. Igual que veíamos en Isaías, ¿no? Que con ese carbón fue quitada la culpa y el pecado, ¿no? Muy bien, hablábamos entonces la semana pasada de recibir sanidad, ¿no? Y yo preguntaba, bueno, ¿y qué hacemos con esto? A mí me gustaría saber, que no quiero que me lo respondáis obviamente, pero me gustaría saber con esa palabra cuántos hemos buscado tener una experiencia con Dios, ¿no? Y vinimos el domingo aquí y oramos y lloramos y le dijimos, Señor, esto y lo otro. Pero cuando salimos, seguíamos como Jacob después de la experiencia. Seguíamos sin cambio, seguíamos como sin nada. ¿Y cuántos realmente hemos plantado delante de Dios y decir, Señor, necesito que me cambies? Necesito que arranques esta amargura, necesito que arranques este odio, esta venganza, esto que me está comiendo por dentro. Pero yo quiero esa sanidad y yo quiero recibir lo que tú tienes, ¿no? Entonces aquí la clave está en que Dios tiene todas las respuestas. Pero el problema es que nosotros muchas veces buscamos las respuestas por otro lado. Nos gusta, ¿no?, la manera más cómoda. Y por tanto es importante en esta parte del encuentro, en este primer punto, que le pidamos al Señor que abra nuestros ojos. Y eso no es algo que se me ocurre a mí. Eso es algo que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, personas puestas por Dios para llevar gente, para ayudar a la gente, están diciendo esto, ¿no? Aquí tenemos dos ejemplos en Efesios y en Segunda de Reyes. Pablo decía, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿no? Necesitamos poder ver, ¿no? Eliseo en el Antiguo Testamento le decía para uno de sus criados, ¿no? Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Y después de esa oración el criado empezó a decir un montón de cosas que veía, que antes no la veía, ¿no? Entonces, ¿qué nos está hablando esto? Esto nos está hablando de una ceguera espiritual. Aquí, gracias a Dios, y la verdad es que hay que dar gracias, todos vemos en lo físico. Pero muchas veces estamos ciegos espiritualmente. Y no hay nada más triste que estar dando un mensaje a gente que no lo puede ver. No hay nada más triste de un Pablo mandando una carta a una iglesia que no es capaz de ver espiritualmente. No hay nada más triste que un profeta tan tremendo como Eliseo teniendo gente a la que ayudar y es gente que está ciega espiritualmente. Es como si ahora me pongo aquí a dar una película de estas como la antigua, de sordomudo, esta que no tienen voz, nada más que imagen en movimiento, y fuéramos todos ciegos. Qué gracia tiene, ¿no?, poner esa película. Entonces necesitamos pedirle al Señor que abra nuestros ojos. Y también los oídos, pero eso viene en el punto 4, ¿no? Entonces, punto 1, necesitamos un encuentro. ¿Qué más vemos en el libro de Isaías? Si lo tenemos por ahí medio abierto. En el versículo 5, Isaías dice, entonces dije, ay de mí. ¿Qué pasa? Isaías tiene un encuentro con Dios y cuando se ve a Dios cara a cara es
espérate. Que esto no es el pastor o Roque que me regañan de vez en cuando, esto no es que vengo a la iglesia y aparento, no, estoy con Dios cara a cara. ¿Ahora qué hago, no? Estoy fulminado. Claro. Entonces Isaías tiene ese encuentro cara a cara y automáticamente dice, ay de mí, estoy muerto, ¿no? Y acto seguido confiesa, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es cuando uno tiene un encuentro con Dios, la luz de Dios ilumina y empieza a mostrar cosas que no van de acuerdo a lo que Dios quiere. La luz de Dios revela cosas que hay que uno, pues, a lo mejor no se daba cuenta en la oscuridad. Y en ese momento tenemos que ver qué hacer, ¿no? Y a mí me gustaba, leía un ejemplo de un pastor estaba hablando, ¿no? Y decía que él tiene la ley de atracción de la comida a la corbata, ¿no? Él siempre se pone una corbata y la comida siempre acaba ahí, no sé cómo se la apaña. Y hablaba de que estaban en un restaurante de estos que tienen la luz tenue, ¿no? Más apagadita para darle ambiente y tal. Y bueno, pues se le cayó comida en la corbata y él pues dijo, bueno, pues ya hemos cumplido hoy. Y de alguna manera pues se limpió como pudo y dijo, bueno, pues ya está, ¿no? Sin embargo, luego cuando fue al baño, que ahí había más luz, ¿no? Se dio cuenta de que no estaba tan arreglado. Y entonces ya pues tuvo que coger agua, papel y darle un poquito más en condiciones y parece que ya se había quedado bien, ¿no? Sin embargo, luego sale del restaurante y con la luz del día, que es más fuerte todavía que la del baño, se mira otra vez y desastre total. Lo único que había hecho era restregar la mancha por todos lados, ¿no? Entonces, ¿qué estamos hablando? Que muchas veces desde nuestra perspectiva, desde nuestra luz terrenal, vamos a llamarle, nosotros creemos que arreglamos las cosas. Pero nuestras soluciones muchas veces lo único que hacen es empeorar las cosas, ¿no? Cuando lo primero que deberíamos haber hecho es directamente ir a la fuente, ¿no? Entonces me gusta ese ejemplo para ver que nuestras soluciones no son las mejores. Y entonces, como él sabía que Isaías ya de esa no se escapaba, estaba enfrente del Señor y dice, aquí ya la hemos liado. Ay de mí, estoy muerto. Y acto seguido confiesa el pecado, ¿no? Confiesa lo que él tiene mal. Porque claro, estoy encontrándome con Dios, pero yo tengo esto y vivo en una zona que hace esto y ahora ¿qué voy a hacer, ¿no? De alguna manera es una petición de misericordia, ¿no? Y es importante que cuando el Señor nos confronta o cuando esa luz del Señor muestra cosas que no tienen que estar, ¿no? Que nosotros mantengamos una actitud como la de Isaías, en esa humildad, ¿no? Cuando nosotros estamos en ese encuentro con el Señor, si mantenemos esa humildad, nos hace ser personas abiertas, sensibles, vulnerables también. Hoy a la gente no le gusta ser vulnerable, pero delante del Señor no nos queda otra, ¿no? Entonces, es importante saber que este es un requisito. Lo primero que va a haber es un encuentro y lo siguiente que pasa con un encuentro con Dios es la confrontación, ¿no? Y ante una confrontación es un requisito, lo que pone Segunda de Crónicas, que dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, con esas 4 cosas, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor es el primer interesado, pero las cosas hay que hacerlas a la manera de Dios, no con las nuevas formas que nosotros queramos. Hay que humillarse delante de Dios, hay que orar, hay que buscarlo, hay que convertirse de los malos caminos, hay que tomar decisiones. Y uno toma una decisión y por el camino te puedes caer, pero la decisión la tienes que tomar y tienes que pelearla. Tienes que ir hacia adelante. Entonces, para diferenciar una experiencia con Dios de un encuentro, tienes que saber que te vas a encontrar una confrontación de lo que hay dentro de ti. Pero el Señor no confronta para ponerlo en el Facebook y reírse de ti, sino que lo que viene después, punto número 3, es la purificación, ¿no? Que vemos en Isaías que decía, y voló hacia mí uno de los serafines. Y volaba con el carbón y todo esto que habíamos leído, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros ahí? Bueno, lo primero es, no sé cuántos conocen esta canción famosísima, ¿eh? Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Lo cantamos 70.000 veces. Pero cuando el Señor quiere empezar a dejar de que seamos iguales, ¿le permitimos trabajar o no? Seguimos igual. Claro. Y le cambiamos la canción, ¿no? Entonces tenemos que saber que cuando tenemos un encuentro con Dios, el Señor va a mostrar lo que hay dentro. Y yo no sé vosotros si os va el masoquismo, pero a mí no me gusta ver lo que hay aquí dentro.
Sin embargo, luego viene la purificación y hay que permitirle al Señor trabajar. Y yo no sé en vosotros, porque todos tenéis buena cara, pero con algunos hay mucho trabajo, ¿no? Y a mí me gusta decir que Dios necesita una excavadora así grande como esta, ¿no? ¿Se ve ahí algo? Bueno, se ve nada más que el brazo, ¿no? Este ejemplo lo he puesto yo muchas veces, los que ya me habéis escuchado, pero he encontrado un vídeo y me ha encantado, porque si lo veis gráficamente os acordaréis mejor, ¿no? Entonces siempre hemos dicho que el pecado es una barrera, ¿no?, que impide que lo que es de Dios venga a ti, ¿verdad? Si lo de Dios fuera un río que fluye, el pecado es algo que lo bloquea. Y muchas veces nosotros nos encontramos en esta parte, ¿no?, en un charquito que ya está estancado, que ya huele mal, y empezamos a quejarnos o a decir, Señor, ¿qué pasa? Yo estoy en tu charco, ¿no? Yo estoy en tu río, ¿no? Pero tenemos ahí algunas cosas que están estorbando. Sin embargo, cuando nosotros estamos en esa situación, ¿qué hacemos? ¿Buscamos lo de Dios o buscamos nuestras soluciones? Y ya uno empieza a darle vuelta a la cabeza. Bueno, pues puedo llamar a un camión cisterna que me eche agua, ¿no? Puedo poner un par de aspersores para que por la noche eche agüita limpia, una manguera, un grifo. Y empezamos a proponer soluciones, alejándonos de lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Y por tanto, igual que con la corbata, lo único que hacemos es destrozarlo todo. Entonces, cuando necesitamos purificar, mira cómo empieza a eliminar. Aquí se ve, esta es una cámara que tiene aguas abajo del río, ¿veis? Está completamente parado, no está recibiendo nada, está estancado. Sin embargo, cuando la excavadora empieza a limpiar lo que está bloqueando, fíjate, la verdad que de ahí se verá poquito, pero ¿veis? Empieza a llegar algo de agua. Empieza a haber movimiento, empieza a llegar agua fresca, empieza a depurar. El agua en movimiento es agua limpia, ¿no? Y fíjate, el vídeo duraba 5 minutos, creo, se pega la excavadora limpiando, pues bueno, he hecho un corte ahí para que no se haga eterno. Pero fíjate cómo estaba de no fluir absolutamente nada a prácticamente como si no hubiera ningún problema. El río sigue su cauce, ¿no? Fíjate aquí abajo cómo corre el agua. Ahí se ve, ¿no? Entonces necesitamos que el Señor, a veces con una excavadora a lo bestia, pero necesitamos que el Señor limpie lo que está obstruyendo lo que Dios quiere traer a mi vida. Y si tú estás en una fase de estancamiento, yo he pasado por ahí, te digo que es la única solución. Por más que te quiebres la cabeza buscando nuevas formas, la única manera es un encuentro cara a cara con el Señor, que te diga lo que hay, que más de uno ya lo sabemos, y decirle, Señor, cámbiame. Una excavadora con lo que tiene que pesar eso y las garras que tiene, lo que sea, pero cámbiame, ¿no? Y cuando nosotros nos centremos en ese proceso de limpiar, pues vamos a ver que hay que ver que el proceso, la dificultad, esto y lo otro. Pero si nosotros pensamos en lo que viene después, es una fluidez del Señor, ¿no? Entonces necesitamos poder mirar más allá y eso nos permite descansar en el Señor, ¿no? Entonces estamos hablando de tener un encuentro con el Señor y el punto número 1 es encuentro. Tenemos que tener un encuentro cara a cara con el Señor. Lo segundo que pasa en un encuentro es la confrontación. Y lo tercero que viene es la purificación. Muy bien, todavía no he visto dónde Dios habla, ¿no? Este encuentro ¿para qué sirve, no? Entonces, bueno, hay que trabajar en la limpieza del alma, ¿no? El punto número 4 es que Dios habla. Dice, y me llama muchísimo la atención en Isaías porque dice, después de lo que había pasado con el serafín, que venía con el carbón y tal, después oí la voz del Señor que decía. Y esta es la clave. Es que no podemos escuchar la voz del Señor si tenemos un montón de pecados por medio. Entonces, después de que había pasado esta confrontación, que no es agradable, y había pasado la purificación, que tampoco parece agradable, el resultado sí, pero el proceso no, ¿no? En ese momento es cuando oye la voz del Señor. Y esto es tremendo, porque tener un encuentro directo con el Señor y que el Señor empiece a revelar. ¿Por qué? Porque el Señor tiene todas las respuestas. Todo lo que te preguntes, todo lo que necesites saber, todo lo que te preocupa, que no sabes qué va a pasar, qué no va a pasar, el Señor lo sabe todo. Entonces, si necesitas respuestas, tienes que inquirir en la presencia de Dios, ¿no? Tienes que hacer preguntas, tienes que buscar hasta que el Señor responda. Y yo pienso que el Señor nunca deja de hablar, ¿no? Es como ese río
El río no se para a veces y luego fluye, ¿no? Yo creo que el río siempre está. El problema es cuando nosotros muchas veces tenemos tantos ruidos, tantas otras cosas por medio que nos impiden escuchar lo que el Señor tiene para decirnos. Estamos escuchando más las malas noticias que nos rodean que lo que el Señor dice. Estamos escuchando más la negatividad y lo que sucede alrededor que lo que el Señor tiene. O nos entretenemos con otras cosas, ¿no? Y muchas veces nuestra respuesta ahí es pedirle al Señor que hable más fuerte. Señor, que no te escucho. Háblame más fuerte, háblame más claro. ¿No te parece mejor quitar los ruidos? Apaga todas las demás cosas que te están impidiendo llegar al Señor y entonces lo vas a poder escuchar mejor. Entonces el punto número 4 es que Dios habla, ¿no? Y ahí pregunto, bueno, ¿dónde buscamos la respuesta? Porque sabemos que Dios las tiene todas, pero nosotros vamos primero a preguntarle al Señor o buscamos todos los caminos posibles. Uno se ríe, yo soy de los malos, yo busco por todos lados, ¿no? En el estudio ¿no? Decía la persona que como pastor, decía que muchos jóvenes venían a decirle, pastor, es que no tengo dirección en mi vida. ¿Qué me aconseja? ¿No? ¿Qué me dice? Y el pastor, ¿qué le va a decir? ¿No? ¿Qué quiere que te diga yo? ¿No? Sin embargo, buscamos la respuesta en persona, le preguntamos a todo el mundo, ¿no? Si sois como yo, nos metemos en YouTube a ver prédicas que hablen de lo que queremos saber, ¿no? Y vemos 30 prédicas hablando de la misma temática, ¿no? Y a algunos ya que es muy avanzado le pregunta hasta ChatGPT. ChatGPT, ¿qué va a ser de mi futuro? ¿No? Espero que ninguno haya llegado a eso aquí, ¿no? Pero buscamos un montón de soluciones antes de llegar a lo que el Señor tiene para decirnos. ¿Por qué? Porque queremos evitar los pasos 1, 2 y 3. Y nos buscamos nuevas formas, nuevos atajos, que os digo con años y años de experiencia, que no funcionan. Que los he probado todos, que no funcionan, ¿no? Entonces, ahí hablaba de la carreta delante del caballo, ¿no? No nos tenemos que empezar a mover y hacer cosas primero. Tenemos que buscar a Dios primero y Dios nos va a empujar a hacer cosas. Tenemos que buscar esa respuesta y luego ponernos. Tenemos que buscar claridad y luego avanzar, ¿no? Entonces viene el encuentro, viene la confrontación, viene la purificación y ahora Dios empieza a hablar, empieza a dar respuestas, empieza a traer claridad. ¿Qué viene después? Punto 5. Mi respuesta. Porque todo encuentro con Dios no es voy a hacer lo que yo quiero y punto. Dios te lo pone a ti. Y tú tienes que elegir. Y tú tienes que tomar una decisión. Entonces lo que nosotros vemos en este capítulo 6 del libro de Isaías es que Isaías respondió en el momento. Tal cual el Señor decía, ¿no? Dice, entonces respondí yo. Cuando el Señor había dicho, ¿a quién iré? ¿A quién enviaré? Tal, entonces respondí yo. Él respondió al momento. Y yo pregunto, ¿nosotros aceptamos al momento las palabras del Señor? ¿O las ponemos en oración? Eso es buenísimo, ¿no? Cuando el Señor te dice algo y tú lo pones en oración, ¿qué vas a orar? Si te lo está diciendo el Señor, ¿no? Es tremendo. Pero ¿somos nosotros de aceptar inmediatamente lo que el Señor tiene o le damos vuelta, buscamos otra vez nuevas formas, nuevos caminos, nuevas excusas, ¿no? Un factor clave, ¿no? En el Salmo 108, versículo 1, el salmista David dice, pronto está mi corazón para obedecerte, ¿no? Mi corazón está preparado para recibir la palabra del Señor. Y nada más que la reciba, ponerme a actuar. Responder, aceptar lo que el Señor quiere, ¿no? Una manera de ver cómo estamos respondiendo es ver cómo respondemos a las personas que vemos. Pues claro, estamos hablando de responder ante Dios, que no lo vemos. Pero ¿qué tal cuando tus pastores o tus líderes te invitan a hacer algo, te dan una oportunidad, te dan alguna palabra? ¿Respondemos inmediatamente? Porque si no respondemos inmediatamente a los que vemos, va a ser más difícil al que no vemos, ¿no? Entonces es un parámetro a tener en cuenta, ¿no? Que el que no responde de inmediato pierde muchas oportunidades de ser usado por Dios, ¿no? Y eso es una realidad, y es una triste realidad, porque nos encontramos un montón de cristianos aburridos, ociosos, cansados, tediosos, ¿no? Con un montón de características que tú dices, bueno, ¿y qué le pasa si es cristiano? Sí, pero es un cristiano que nunca aprovecha las oportunidades, por tanto,
Estar 10 años sentado en la misma silla tiene que ser aburridísimo. Sin embargo, cuando uno se pone en activo para el Señor, es emocionante. Amén. Punto 4, Dios habla. Punto 5, está mi respuesta. Y punto 6, que vemos, es sumisión. Cuando Isaías respondió al Señor, heme aquí, envíame a mí, entonces el Señor dio la tarea, ¿no? El Señor dijo lo que tenía que hacer. Y muchas veces vemos, ¿no?, a jóvenes y no tan jóvenes que buscan el llamado. Señor, ¿qué quiere hacer con mi vida? Y están pidiendo el punto 6. Perfecto. Pasa por el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y llegarás a que el Señor te dé tu llamado. Pero tiene un proceso. Tiene una etapa que no te puede saltar, aunque lo intentes, no lo consigues. ¿No? El Señor te va a dar su llamado cuando hayas cumplido los pasos anteriores, ¿no? Y cuando el Señor haya producido esos cambios que necesita hacer en tu vida, cuando el Señor haya moldeado tu carácter, cuando el Señor te haya preparado para esa tarea que tienes que hacer, entonces te dirá lo que tienes que hacer. Cuando sepa que esa palabra la vas a aprovechar y no va a ser para asustarte, ¿no? Una vez que ya hemos sido transformados, lo único que tenemos que hacer es obedecer, es tirar para adelante con lo que el Señor nos ha marcado, ¿no? Y otra de las frases que a mí me gusta es que para hacer su misión, la misión de Dios, hace falta sumisión. Hace falta sujetarse al Señor, hace falta obediencia, pero es la única manera de poder avanzar en lo que el Señor quiere. Entonces, no sé si más o menos se entiende, pero lo que quiero dejar con esta premisa es que nos evitemos esas nuevas formas que el cristianismo de hoy está buscando con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque estamos conformándonos con la comodidad, estamos conformándonos con un río que no fluye, estamos conformándonos a venir a una iglesia los domingos y bueno, y luego salimos y seguimos con las mismas historias, ¿no? Estamos acostumbrándonos a vivir de experiencia en experiencia y no permitimos un encuentro con el Señor. Entonces yo no hablo de que lo nuevo de Dios sea malo, para nada. Todo lo que sea buscar más de Dios, eso es tremendo. Pero no te puedes poner a buscar lo nuevo si lo básico no lo tienes. No te puedes a buscar las nuevas cosas de Dios si ni siquiera conoces a Dios. Y funciona de esta manera. Y lo que el Señor ponía en mi corazón es que tengamos cuidado de buscar atajos, de buscar nuevas formas. ¿Por qué? Porque como se ponía un poco en esa imagen, esas nuevas formas al final te terminan desviando del camino. Tú dices, pero tenía buena intención. Ya, pero es que con la buena intención no sirve. Las cosas hay que hacerlas a la manera de Dios y no a nuestra manera. Y yo ya llevo, el pastor dice que ya tenía que ser papa, ¿no? ya llevo, no sé si son 12, 13 años en el cristianismo, en el cual he podido aprender mucho, he podido cambiar cosas en mi vida. Pero sí me he dado cuenta que de esos 12, 13 años, más del 70, 80% han sido dedicando todos mis esfuerzos y todas mis capacidades intelectuales para buscar atajos, para buscar cómo no afrontar el encuentro con Dios, para buscar nuevas experiencias, pero hacer todo lo posible para no encontrarme cara a cara con el Señor porque sé lo que va a salir y no me gusta. Y eso significa que son 10 años perdidos de mi vida. Porque esos 10 años, si yo empiezo desde cero a decir, Señor, aquí estoy, vengo a inquirir en tu presencia y quiero un encuentro, si canto no quiero ser igual de verdad, cuando empiezan esos cambios, toda mi vida se transforma y todo lo que pasa alrededor se transforma. Porque vemos que después del encuentro que tuvo Jacob, no solo cambió el nombre, sino que lo que vino después fue una reconciliación con su hermano, que no dependía de él. No es que como Jacob ahora era bueno, su hermano lo había perdonado. No. Tú puedes volver muy bueno y la gente seguir odiándote a muerte. Eso no cambia. Sin embargo, Dios es poderoso para transformar tu vida y las situaciones que afectan a tu vida. Pero volvemos a lo mismo, solo hay una manera. Entonces, con este mensaje, con esa premisa que hablemos de no buscar lo nuevo de Dios sin hacer lo básico, quiero invitarte a poder analizarte y ver si lo que estamos buscando son experiencias, como yo he buscado tanto tiempo, o si realmente estamos necesitando un encuentro con el Señor. Sí, son 6 puntos, algunos más alegres, otros menos alegres, pero todos tienen fruto. Todos tienen un buen objetivo, todos tienen un buen final.
Y cuando llegamos a ese es cuando empezamos a celebrar. Y cuando llego yo es cuando empiezo a compartirlo contigo. Y cuando tú llegas es cuando empiezas a compartirlo con el que necesitas. Y entonces es cuando el evangelio empieza a tener poder. Empieza a estar activo. Mientras tanto, estamos jugando a las iglesias. Y os digo que es un juego que al final termina aburriendo un poco, ¿no? Por eso hay tanto movimiento de gente que viene, que va y tal. Necesitamos encontrarnos con el Señor. Que este tiempo no sea una oración más del domingo, sino que en este tiempo, como orábamos al principio, Señor, yo quiero que tú me hables. Bueno, ya hemos visto de la manera en la que Dios habla. ¿Quieres que Dios te hable? Yo también quiero. Pero que Dios te hable es el punto 4. Tienes que pasar por el 1, por el 2 y por el 3. Punto 1, busca al Señor cara a cara. Señor, aquí estoy. He venido a verte a ti, no he venido a ver a los demás. Y si tengo que pasar por la confrontación, muéstrame lo que hay. Y si tienes que purificar a lo bestia, purifica como sea. Pero yo quiero que tú me hables. Yo quiero llegar al punto 4. Yo quiero dar una respuesta inmediata en el punto 5. Y yo quiero que tú le des un sentido a mi vida, un propósito vivo en ese punto 6 y empezar a vivir de tu mano.